Saludos amigos, bienvenidos a una edición más de su programa Estación de Salud con el Dr. Farrington. Y hoy me enorgullece presentar a una gran amiga, a una gran colega, que es de esos médicos que desde el inicio de su formación han demostrado esa responsabilidad, ese compromiso con sus pacientes. Y de verdad que me llena de mucho orgullo presentarles el día de hoy a la doctora Maite Wimber desde Guadalajara. Y la doctora Wimber y quiero hacer el aclarando, me envió un resumen curricular aquí de este tamaño, de este tamaño, de este tamaño. Pero quiero resumir solo en que la doctora Wimber es cirujano general, además de eso es cirujano bariatra, y es en el tema que nosotros queremos desarrollar en el día de hoy. Bienvenida, doctora Maite Wimber. ¿Qué tal, Luis? Muchísimas gracias por la invitación. Es un placer y un honor estar aquí contigo y compartiendo con toda la audiencia para poder conocer un poco más acerca del tema de cirugía bariátrica. Muy bien, muchísimas gracias. El tema obligado, doctora, sería, ¿cuál es la historia? ¿Cuál ha sido el camino que ha transitado la cirugía bariátrica al día de hoy? Bueno, pues ha sido un camino bastante tortuoso y un camino ya bastante largo que se ha recorrido durante aproximadamente 5 décadas. La cirugía bariátrica, si bien como te comentaba hace un momento, tiene aproximadamente unos 20 a 15 años que ha sido el auge, pues esto inició aproximadamente en los años 60, en el cual pues existe el padre de la cirugía bariátrica, que es el doctor Edward Mason, y él desarrolló un tipo de bypass gástrico, pero la intención no era la pérdida de peso de los pacientes, sino la intención era ayudarles a mejorar una dislipidemia. Dislipidemia significa, para los que no saben, una alteración en triglicéridos y colesterol, ¿no? Entonces, desarrolló este tipo de herramienta quirúrgica para ayudarles de esta manera, e incidentalmente se dieron cuenta que no nada más mejoraba la dislipidemia, sino que el paciente tenía una pérdida de peso. Entonces, obviamente ahí nace la cirugía bariátrica y durante todas estas décadas, como te comento, pues se ha desarrollado diferentes tipos de cirugía, que algunas han tenido mucho éxito y han continuado y perseverado. Algunas han tenido ciertas modificaciones y otras obviamente han estado en desuso. Pero creo que el auge de los últimos 20 años ha tenido que ver pues con el crecimiento desgraciadamente de la obesidad, ¿verdad? Entonces, al incrementar la obesidad y ser una pandemia, hablando ahorita acerca de pandemias, que ya todo el mundo conocemos el término, pues obviamente esto ha tenido que llevar de la mano la cirugía bariátrica a su crecimiento también. Y bueno, este es un poquito acerca de la historia de cirugía bariátrica. Entonces, aprovechando esa declaración que usted nos da, sería la segunda pregunta, vamos a decir, de importancia. ¿Cuáles serían los candidatos a una cirugía bariátrica? Y le voy a explicar por qué. Y sucede mucho aquí en República Dominicana. Si hay un paciente, si hay un individuo que se ve, que se siente en sobrepeso, habla de cirugía bariátrica antes de hablar de régimen nutricional, antes de hablar de ejercicio. Y muchas veces llegan al cirujano bariatra como usted y le dicen, yo me quiero operar porque yo necesito perder peso. Pero entendemos que hay candidatos, que hay indicaciones para esto. ¿Cuáles serían esas indicaciones o esos candidatos? Sí, definitivamente debe de existir obviamente una reglamentación para poder saber si el paciente es candidato, y esto nos marca varios parámetros, y uno de ellos es muy importante, es el índice de masa corporal. Esto, o el BMI en siglas en inglés, significa la composición corporal y la cantidad en general de grasa que pudiéramos tener en el cuerpo. Entonces, hablando de una persona que tiene un BMI, un IMC normal, sería entre un 18 a un 24. A partir de 25 sería sobrepeso y arriba de 30 es obesidad. Y ya hablando de cirugía bariátrica, según los estándares internacionales, arriba de 35 de índice de masa corporal podemos ser candidatos a cirugía bariátrica. Esto aunado a lo mejor alguna enfermedad preexistente que esté relacionada a la obesidad, como diabetes, hipertensión, lo mismo que decíamos dislipidemia, entre otras. Y a partir de 40 de índice de masa corporal, independientemente de que todavía no tengamos ninguna enfermedad asociada, ya se es candidato también por sí mismo.
Pero sí hemos tenido pacientes que con menos de 35 acuden y quieren operarse. Y pues obviamente comentamos acerca del protocolo que se debe de seguir preoperatoriamente y tratar de evitar que lleguemos a este punto de la cirugía, porque es un mito también hablar de cirugía bariátrica como una resolución solamente para parar y decir ya mágicamente voy a perder peso. Y pues la obesidad es una enfermedad muy compleja que tenemos que abarcar todas las vértices que tiene para poder tener un éxito a largo plazo. Entonces la cirugía es solamente una herramienta y es una parte de todo el proceso que se debe de seguir. ¿Cuáles son sus recomendaciones a esos individuos con respecto a el momento que ellos eligen para visitarla y decir que se quieren operar, con respecto a la nutrición y a los ejercicios y algunos hábitos que lo que hacen es que empeoran cualquier condición de este tipo? ¿Cuáles son las recomendaciones en ese momento? Bueno, primero tenemos que conocer el historial que ha tenido el paciente en cuanto a las pérdidas de peso previas que ha tenido o los intentos previos que se han tenido. Si bien obviamente la nutrición y la actividad física son muy importantes, pues no lo es todo. Tenemos que indagar acerca de qué estado psicoemocional también tiene esa persona y desde esa parte cómo está viviendo el vivir con sobrepeso u obesidad. Y también saber si ya hemos tenido algún otro tipo de tratamiento farmacológico que nos pueda también ayudar a controlar esta pérdida de peso. Entonces, primero todo esto se tiene que revisar para poder nosotros guiar al paciente y no solamente decir en cuanto llegue, decir pues inmediatamente eres candidato a cirugía. Obviamente si es un paciente, como te digo, en las características que tiene arriba de 35, 40 de índice de masa, sabemos que a largo plazo la cirugía es lo que más les va a beneficiar. Pero si no hemos explorado obviamente estos otros pasos de decir, bueno, jamás he tenido un plan de nutrición con una nutrióloga, nunca he explorado la parte de psicología bariátrica, no tengo ni siquiera un conocimiento de cómo estoy de salud endocrinológicamente hablando. Entonces, pues todo esto primero lo tenemos que ir viendo paso por paso para poder llegar, decir, ok, no pudimos o si pudimos, tuvimos éxito, entonces seguimos ahora sí con el proceso quirúrgico. ¿Hay algún aspecto físico de un individuo para ser llevado a cirugía? Me voy a explicar. Ujú. Un individuo que aunque no tenga esos requisitos, esas características que mencionaste, aunque no las tenga, diga, bueno, yo he aumentado 5 kilos de mi peso y siento que estoy cansado, que no quiero tener o hacer ninguna actividad física, me siento taquicárdico. Esa clase de sintomatología no califica, no lo hace tener las indicaciones para ser llevado a cirugía, no. No, definitivamente esto sí se rige a partir del índice de masa corporal. Pacientes que sí puedan tener un sobrepeso menor a pues no estaría recomendado. Entonces, obviamente, la sintomatología de la obesidad, pues puede ser, como dices, muy variada desde una fatiga crónica, obviamente un cansancio, taquicardia, a lo mejor un poco de sudoración, o a veces que no tienes ningún síntoma más que no te queda ya el pantalón. Entonces, esos pacientes, pues sí, obviamente llegan con nosotros, pero si vemos obviamente que es un sobrepeso que apenas no pasa de 10, 15 kilogramos, pues obviamente la parte de la conservación, o sea, del tratamiento no quirúrgico, sería el primero que tenemos que explorar. Y esto también es muy importante comentarle al paciente, pues que es un trabajo constante, que al final de cuentas ningún tipo de tratamiento, ni el quirúrgico, como te repetía, es magia. Obviamente necesitamos tener profesionales que nos ayuden para abarcar todos los aspectos que nos llevaron a tener este sobrepeso, ¿no? Y desgraciadamente mucho ahorita tiene que ver el psicoemocional. Entonces, por ejemplo, ahorita la pandemia del COVID nos ha llevado a mucho nivel de estrés, a mucho nivel de ansiedad, de depresión y de inactividad física por estar obviamente en encierros. Entonces, el temor al salir. Entonces, obviamente todo esto lo tenemos que primero revisar y pues hacerle entender al paciente en qué situación está y que necesitamos trabajo constante y continuo pues para poder tener un objetivo y un resultado esperado. Ya.
Ya este paciente que ha acudido a la consulta, revisando estas indicaciones, califica para el procedimiento. ¿Cuál es el protocolo prequirúrgico que este paciente va a necesitar para esta cirugía bariátrica? Bueno, pues todos los pacientes tienen que tener primero una valoración médica general. Tenemos que obviamente saber las condiciones de salud en general de todo el cuerpo, entonces les pedimos exámenes sanguíneos y desde la manera metabólica y la cardiovascular para saber cómo están las condiciones generales del cuerpo. De ahí pasan obviamente una valoración cardiovascular. Nosotros los enviamos con la cardióloga que trabajamos y entonces ella nos hace una valoración cardiovascular para saber en qué condiciones está el paciente y si requiere o no iniciar algún antihipertensivo, medicación obviamente para la dislipidemia o realizar algún otro tipo de estudio más específico a nivel cardiovascular. Pacientes que tienen algún antecedente metabólico como diabetes mellitus, pues obviamente primero tenemos que controlar esta diabetes para que metabólicamente el paciente esté en las mejores condiciones para entrar. Y bueno, toda la parte médica se abarca, pero también se abarca la parte nutricional y la parte psicológica. Desde la parte nutricional, pues tienen una valoración con nutrición para poder saber en qué estado de nutrición están y desde ahí empezar suplementación preoperatoria para poder tener también la mejor condición nutricional previa a salud y se les indica una pérdida de peso de un 10% del peso que tienen en exceso el paciente. Si el paciente tiene aproximadamente 30 kilogramos extra, pues el 10% será aproximadamente 3 a 4 kilos que nos bajen de peso. Entonces, esto se hace primero con la razón de que el paciente inicie un proceso de conocer más acerca de nutrición, de saber tener la mejor elección en cuanto a los alimentos y también nos ayuda a nosotros como cirujanos bariatras pues a la disminución de la grasa visceral y de la cantidad de grasa que hay en el hígado y obviamente de esta manera pues tenemos un abdomen más gentil o más fácil nosotros de trabajar y el riesgo de disminuir las complicaciones pues obviamente está presente, ¿no? Y la parte psicoemocional es muy importante porque tenemos que conocer qué es lo que, qué es lo que nos llevó a la obesidad o cuál es el punto desde mi parte emocional que me llevó a este punto, saber qué tipo de comedor soy, si soy comedor emocional, comedor compulsivo, descartar que el paciente no tenga algún trastorno de alimentación o que en este momento no tenga algún trastorno como tal de ansiedad o depresión, porque estas serían contraindicaciones relativas. Entonces, pues una vez que tengamos esta valoración cardiovascular y médica completa, nutricional y psicológica, y todos nos den el visto bueno para poderse operar, pues es cuando ya el paciente ahora sí se programa para una fecha quirúrgica para poderlo intervenir. ¿Qué es comedor compulsivo? Comedor compulsivo, pues es un trastorno de la alimentación. Existen obviamente, digo, no soy psiquiatra, pero existen diferentes trastornos de la conducta de la alimentación y uno de ellos es el trastorno por compulsión en el cual pues obviamente la persona tiene una tendencia a comer en exceso y compulsivamente no puede parar de comer hasta que el punto pueda llegar a sentirse con una plenitud impresionante, ¿no? O tener que llegar hasta el vómito porque no pudo parar de comer. Y después de eso viene obviamente culpabilidad por haber tenido este atracón. Ya. Después que ese paciente va a cirugía, y aunque esta pregunta debe ser más allá, la voy a hacer en este momento para no perder la continuidad de tan importante información. ¿Qué tiempo después de este procedimiento de cirugía bariátrica se envía a cirugía plástica el paciente? Por lo menos debe de esperarse entre 12 a 18 meses posterior a cirugía bariátrica para poder ser candidato a una cirugía de reconstrucción en plástica. Ah, ya, muy bien. ¿Por qué no es recomendable que, por ejemplo, 2 meses o 3 meses después de la cirugía bariátrica vaya a plástica? Porque todavía no se tiene la pérdida de peso deseada, ¿no? Definitivamente nosotros tenemos un parámetro de decir el exceso de peso que se va a perder lo manejamos aproximadamente a 12 meses y después de 12 meses, si no hemos logrado el objetivo, todavía pues replantear los siguientes 6 meses y entonces aproximadamente después, como te digo, de 12 a 18 meses es cuando el paciente ya está listo en cuanto a la pérdida de peso y también de la manera nutricional, que nosotros tengamos una adecuada suplementación y no tengamos ninguna complicación nutricional posquirúrgica para que este paciente esté en las mejores condiciones para poder ser intervenido de plástica. ¿Por qué hay pacientes que después de cirugía bariátrica
hacen una pérdida de peso considerable y luego comienzan a aumentar de nuevo. ¿A qué se debe? Pues eso es uno de los temas, de los tópicos que como cirujanos bariatras lo vemos mucho, más continuamente en los congresos, porque es algo que se da mucho, ¿no? Desgraciadamente, hasta un 15 a 20% de las personas que pueden tener una cirugía bariátrica van a caer en la estadística de la reganancia de peso. La ganancia de peso se va a dar entre el quinto al 10º año aproximadamente. Y esto se da porque la obesidad, como te digo, es una enfermedad muy compleja, es una enfermedad crónica y por ende, entonces, pues va a tender otra vez a salir. Y si nosotros no tenemos, obviamente, todo este background o todo este respaldo de protocolizado y no trabajamos continuamente, pues obviamente no vamos a haber aprendido nada nutricionalmente y psicológicamente y vamos a volver a caer en las mismas errores y en los mismos hábitos que teníamos prequirúrgico y obviamente esto va a conllevar a que tengamos una pérdida, una reganancia de peso. Es importante también descartar que anatómicamente la cirugía no tenga, pues, sobre todo una dilatación del estómago, en una manga gástrica o una alteración en la anastomosis gastroyeyunal en un bypass y pues obviamente esto permita que tengamos mayor ingesta de alimentación y por ende también tengamos una reganancia de peso. Pero estas fallas en la anatomía quirúrgica, por decirlo así, son las menores, son con un 5%, ¿no? Entonces, dice, bueno, pues ¿por qué cae en la estadística? Desgraciadamente porque no aprendimos mucho a cambiar nuestros hábitos de alimentación. Muy bien. En el postoperatorio, o sea, después de la cirugía, ¿cuál es el seguimiento del cirujano bariatra con ese paciente que ya tiene 15 días de operado? ¿Cuál es el seguimiento? Pues el seguimiento, pues mucho depende también de cada cirujano, ¿verdad? Y del protocolo que tengan sus equipos. Bueno, en nuestro equipo lo que nosotros tenemos es ver al paciente, pues normalmente la primera semana posquirúrgica para poder saber cómo está, obviamente retirar suturas, y ya después de esto los vemos al mes y los vemos después al tercer mes y cada 3 meses se recomienda un seguimiento, con el cirujano. Y bueno, yo les pido obviamente todo un panel de exámenes de laboratorio para poder saber cómo estamos, ver que no estén desarrollando anemia. Y pues normalmente cada 3 a 6 meses se recomendaría el seguimiento y hasta el año de la cirugía y después del año se recomienda que anualmente el paciente regrese con su cirujano bariatra para poder saber cómo está de salud y cómo va ese posquirúrgico y que no tengamos sobre todo la reganancia de peso, ¿no? Sí. ¿Cuáles serían los componentes del equipo del cirujano bariatra? Pues el equipo así base, pues obviamente somos todo un equipo de cirujanos y anestesiólogo bariatra que estamos dentro de quirófano, pero el equipo multidisciplinario que está de extendido, pues definitivamente es base, nutrición bariátrica, una nutrióloga que tenga la especialización o el diplomado en nutrición bariátrica y una psicóloga o psicólogo también que igualmente tengan esta preparación en cirugía bariátrica. Después de esto, como te comento, tenemos ya sea cardiología, medicina interna o endocrinología, o los tres al mismo tiempo, dependiendo de la situación del paciente que requiera este apoyo. Y también debemos de tener y guiar al paciente de la manera de la actividad física. Entonces, los licenciados en actividad física o en rehabilitación, pues también son muy importantes porque obviamente el paciente que tiene obesidad ya viene con lesiones prequirúrgicas, ¿no? Que vienen con que las rodillas están lastimadas, que no sabemos cómo ejercitarnos porque pues nunca lo hemos hecho. Entonces, la activación física también es importante para poder acompañar al paciente. ¿Cuáles serían esas situaciones o esas complicaciones que pueden presentarse en los pacientes de cirugía bariátrica? Pues las complicaciones se dividen en complicaciones tempranas, ¿no? Y complicaciones tardías. Las complicaciones tempranas, las más temidas, yo creo que por todas las personas, sería un sangrado transoperatorio o posquirúrgico inmediato, así como una fuga de material gastrointestinal, ya sea de la línea de grapeo de una manga gástrica o del sitio de anastomosis en un bypass gástrico. Entonces, esas dos serían las complicaciones inmediatas, aunadas también a una complicación tromboembólica, ¿no? Que tuviéramos ya sea una trombosis venosa profunda y posteriormente una tromboembolia pulmonar.
Esa sería. Y las tardías pues están más relacionadas con complicaciones nutricionales o con deficiencia de algunos nutrimentos de macro y micronutrientes que pudieran existir, como obviamente anemia, puede haber osteopenia, osteoporosis, pudiera existir algún tipo de alteración nerviosa por deficiencia de complejo B, por decirlo así, o algunas complicaciones anatómicas de la cirugía, que pudiéramos tener una hernia interna o que pudiéramos tener una estenosis en la anastomosis o en la manga gástrica, o sea, ya serían estas más Ya, tardías. ya. Es decir, que podemos tener como complicación tardía síndrome de mala absorción. Definitivo. Obviamente nosotros causamos, por ejemplo, en la cirugía bariátrica se divide en diferentes tipos de cirugía. Bypass gástrico es obviamente una cirugía mixta y nosotros en estas cirugías mixtas causamos cierta malabsorción en los pacientes, pero es una malabsorción que tiene que ser controlada. Y obviamente si el bypass es un bypass, por decirlo así, muy largo, o otro tipo de bypasses que se realizan y el paciente no tiene un seguimiento nutricional y suplementación adecuada, pues obviamente vamos a tener un síndrome de malabsorción que pudiera ser pues perjudicial para el paciente a largo plazo y difícil de tratar y con complicaciones en otros órganos y sistemas. Ya, muy bien. Doctora, finalmente, ¿cuáles son esos mitos que se repiten con cierta frecuencia en toda la población general, que muchas veces no conoce las bases científicas sobre la cual un cirujano bariatra labora, con conocimiento de, no es corto un chin aquí, lo pego aquí, sino que ustedes tienen control fisiológico de qué se hace y por qué se hace? ¿Cuáles son esos mitos? Ah. Bueno, pues existen muchos mitos. El primero es obviamente el que esto es magia, ¿no? Entonces, el paciente que viene, que creemos que tenemos una varita mágica y que sin ningún tipo de esfuerzo lo vamos a modificar, pues ese sería el primer mito a descartar. Segundo, que es fácil la cirugía bariátrica y que es la solución fácil para la obesidad, y realmente no. La cirugía bariátrica conlleva responsabilidad, conlleva mucho seguimiento, conlleva toda una responsabilidad por sí mismo el paciente, un trabajo constante, entonces no es algo sencillo de realizarse, así que descartado el mito de que cirugía fácil, te fuiste por el lado fácil. No, es difícil también, muy difícil. Otro, pues que va a cambiar en general toda mi vida, ¿no? O sea, ya me voy a operar y toda mi vida va a ser diferente, pues tampoco, porque creen que cooperándose a lo mejor vamos a tener ya trabajo, vamos a conseguir pareja, y pues esto es parte del trabajo constante que se debe de tener, pues para tener un mejor estado de salud en todos los ámbitos y no nada más decir, pues ya operado, ya voy a tener. Otro mito es de que con cirugía bariátrica en las mujeres no me voy a poder embarazar. Muchas mujeres en edad fértil tienen miedo de operarse, pero es que dicen, no, después de cirugía bariátrica no me pudiera embarazar. Esto sería un mito. Y también confundir cirugía bariátrica con cirugía plástica, ¿no? Porque muchas veces también los pacientes vienen con nosotros y piensan que solamente lo que vamos a realizar es pues a lo mejor un tipo de liposucción diferente y pues es muy diferente el tipo de trabajo que realizamos, entonces nos confunden mucho con cirugía plástica. Este sería otro mito, digo, muy toda mi admiración a los cirujanos plásticos, pero son diferentes especialidades. Ajá, ajá, ajá. Dos recomendaciones generales para las personas que traen una obesidad que puede ser tratada por un cirujano bariatra. Bueno, a mí me gusta mucho decir este dicho que lo compartí de una colega, Carmen Calleja, que es médico bariatra clínica, que ella nos decía, sobre todo para los pacientes, decirles, la obesidad no es mi culpa, sobre todo quitarnos esta culpa de decir, no somos culpables de ser obesos, no es mi culpa, pero combatirla sí es mi responsabilidad. Entonces, creo que esta es algo muy bonito de decir, pues me quito la culpa, pero a la vez conllevo la responsabilidad que me toca para poder combatir la obesidad. Y que sepan que nosotros como cirujanos bariatras estamos de la mano junto con nuestros equipos, pues para poderles guiar
darles la mejor alternativa y que no tengan miedo a la cirugía bariátrica. La cirugía bariátrica es una cirugía, es un tipo, bueno, son tipos de cirugías, pero es segura la cirugía bariátrica. Se puede equiparar, obviamente, a una cirugía gastrointestinal laparoscópica de otra índole, como quitar la vesícula biliar. Sin embargo, tienen que obviamente realizarse bajo un equipo que esté certificado, bajo un equipo que esté avalado por los colegios de sus países y a nivel internacional que también estén colegiados, pues obviamente para poderles brindar esta seguridad, que es lo más importante. Excelente. Doctora Maite Wimber, para mí, como siempre, es un placer poder conversar con usted y sobre todo llevar estas informaciones que son, además de importantes, a veces se convierten en información vital para tomar una decisión, ya sea para permitirse una oportunidad en cirugía bariátrica o para decir, hasta aquí llega mi sedentarismo, hasta aquí llega la forma errónea de alimentarme que llevo hasta este momento. Muchísimas gracias, doctora, y espero que próximamente estemos por aquí con otro de esos temas tan importantes que manejan ustedes los cirujanos bariatras para poder llevar información veraz a toda nuestra teleaudiencia. Muchas gracias. Gracias. Al contrario, gracias por la oportunidad. Un placer y saludos a todos. Gracias.